Las sanciones no son guerras comerciales, son castigos destinados a cambiar el rumbo político del gobierno acechado, y son impuestas por países con alto poder económico, militar, financiero y político, que utilizan toda su maquinaria de espionaje para vigilar al sancionado o a quien está en su objetivo. Es importante diferenciar lo que son las sanciones de guerra comercial entre dos países. A diferencia de lo que pasa con las guerras comerciales, las sanciones no buscan competir por mercados. Por eso el país que impone sanciones no acude a ninguna instancia internacional para negociar, solo desea someter a su voluntad al país bajo sanciones. Más allá de la discrepancia sobre lo que es la Organización Mundial del Comercio, OMC, lo claro es el organismo internacional para resolver temas de controversias comerciales, pero incluso siendo que la OMC juega a favor de las grandes y hay países como Estados Unidos que se desmarcan, como lo ha dicho Trump en más de una ocasión, tampoco se debe confundir las sanciones unilaterales con las sanciones acordadas en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Uno de los principales de la Carta de la Organización de Naciones Unidas es que los miembros en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. A propósito de esto, el artículo 6 indica que todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta podrá ser expulsado de la organización, la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad. Queda claro que Estados Unidos es el país que más sanciones unilaterales e ilegales impone. No se hará el harakiri en el Consejo de Seguridad, acusándose a sí mismo de sus incumplimientos de los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. El artículo 39 de la Carta precisa que es el Consejo de Seguridad quien determinará la existencia de amenaza, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, o hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas. Esas medidas pueden comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. En este sentido, desde el año 1966, el Consejo de Seguridad ha establecido 30 regímenes de sanciones. Hoy en día se aplican 14 regímenes de sanciones dirigidos a prestar apoyo a la solución política de conflictos, la no proliferación de las armas nucleares y la lucha contra el subversivo. A pesar de que existe ese mecanismo en la Organización de Naciones Unidas y ser parte del Consejo de Seguridad, Estados Unidos prefiere, junto con la Unión Europea, usar mecanismos unilaterales con la intención de aplicar sus leyes en otros países, lo cual no tiene sustento legal en normativas internacionales. En el caso de Estados Unidos, el viceministro ruso Sergio Ryabkov indica que según las estimaciones de Rusia, las sanciones estadounidenses se aplican a personas naturales y jurídicas de aproximadamente en 70 países. Veamos un ejemplo esclarecedor del sistema de sanciones de Estados Unidos. Al amparo de la ley PL 115-44, CAATSA, Estados Unidos castiga a países como Irán, a Federación de Rusia y Corea del Norte para contrarrestar la agresión de los gobiernos. En esta detallísima ley no
muestra que los castigos no son producto de una noche de pesadillas del presidente Trump, sino que son medidas aprobadas por el Consejo de Estados Unidos, donde participan republicanos como demócratas. Esta ley puntualiza la forma en que se debe elaborar y renovar las listas de personas y empresas a quienes sancionadas. Para ello, el presidente presentará a los correspondientes comités y líderes del Congreso un informe que describa la acción propuesta y los motivos de dicha acción. Eso requiere una minuciosa tarea de seguimiento tanto en el país de origen como en Estados Unidos. Es decir, los sistemas de espionaje y seguridad están más alertas que nunca y con gran ayuda de medios electrónicos. Dicha ley exige una identificación de las figuras políticas y empresariales extranjeros más importantes de la Federación de Rusia, según lo determinado por su cercanía al régimen ruso y su patrimonio nexo, y exige una evaluación de la relación entre las personas identificadas y el presidente Vladimir Putin u otros miembros de la élite gubernamental rusa. Bajo esta ley, anualmente el presidente de Estados Unidos deberá presentar al Congreso un informe que incluya una descripción de las organizaciones de medios controladas y financiadas por el gobierno ruso y cualquier entidad afiliada, ya sea que opere dentro o fuera de la Federación Rusa, incluida la transmisión y televisión por satélite, radio, internet y organizaciones de medios impresos. El experto ruso Iván Timoteev del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia afirma que en el caso de su país las sanciones son un intento de los legisladores estadounidenses de aplicar presión selectiva y dolorosa sobre la élite rusa y sus fuentes de ingresos, así como a los sectores clave de la economía rusa. De hecho, estamos hablando de desestabilizar el sistema político existente, fragmentar la élite política de Rusia y crear las condiciones para un cambio final de poder político en nuestro país, asegura Timofeev. Agrega que Estados Unidos es el creador más activo de sanciones, con 109 de 174 sanciones en su haber, sin contar el paquete ucraniano y otros programas en la década del año 2010. Las sanciones implican vigilancia y espionaje. Aquí vale preguntarse, ¿cómo se determinan las infinitas listas de nombres de personas y empresas de muchísimos países que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales? Si bien sus objetivos parecen veraces, seguridad nacional contra países, regímenes extranjeros, extremistas y narcotraficantes internacionales involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior a la economía de Estados Unidos, es claro que se trata de imponer sus leyes y objetivos más allá de sus fronteras. En el caso, por ejemplo, de Cuba, Venezuela y otros países, la OFAC cuenta con detallados informes que se renuevan periódicamente para seguir castigando y asediando a esos países. Muchas sanciones a las que somete Estados Unidos a Cuba han sobrepasado toda frontera de la moral. Ya no se puede llamar simplemente bloqueo, sino tormento es lo que somete al pueblo cubano, al prohibir el ingreso de medicinas, energéticos, alimentos y, como dijo el presidente cubano Díaz-Canel, el bloqueo a Cuba es una despiadada y brutal violación de los derechos humanos del pueblo cubano. Al observar la colosal información de la OFAC sobre ciudadanos y empresas de todo el mundo,
Uno puede imaginar la cantidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos que requiere y utiliza. Es pues claro que todos los mecanismos de espionaje norteamericanos están en permanente alerta y trabajando sol y sombra para poder vigilar todos los movimientos de los países bajo sanciones y los futuros posibles. Peor, incluso cuando un país es sancionado, es aún mayor la actividad de vigilancia que se ejerce sobre él, sus ciudadanos y empresas, porque cada cierto periodo debe renovarse y ampliarse o levantarse las sanciones en dependencia del comportamiento del país frente a Estados Unidos. En los hechos, las sanciones hoy en día es uno de los más poderosos instrumentos de presión en manos de países poderosos, en especial de Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de imponer su voluntad sobre otros países. Las invasiones militares son un instrumento ampliamente utilizado para las potencias, pero este mecanismo de sanciones, que es cada vez más sofisticado, daña y mata como las bombas, no buscan diálogo y mucho menos conveniencia pacífica, buscan erosionar a sociedades y doblegar voluntades políticas.